Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Perdón. Buenas tardes, licenciada. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciada. licenciada. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Recuerdan que les he mencionado cómo desde que se lleva a cabo el primer documento, la capitulación, decía que la persona que venía al mando de la expedición traía la potestad, el derecho otorgado por la corona para poder repartir. Ahora, ya les he mencionado mucho ese término repartir. ¿Repartir qué? Definitivamente la acción de dar. Claro, ¿qué va a dar? Lo que encuentra. Ya les mencionaba el día de ayer cómo el español va a someter y se va a establecer. Cuando se establece en su ciudad, haciendo su trazo de ciudad, entonces, ¿qué es lo que va a mantener un control inmediato sobre los nativos? Y eso que es lo que va a dar origen a lo que va a ser el hecho de la primera encomienda. Esa encomienda, ¿qué va a hacer? No va a ser más que designar un determinado número de nativos a un español. ¿Para qué? Para que el español se encargara de enseñarle la nueva religión y que le enseñara el nuevo vocablo que traía para poderse entender. Entonces, le daba un número determinado de personas que definitivamente, que era su trabajo, darle instrucción en cuestión, aprender el nuevo vocablo, darle instrucción cristiana y por lo consiguiente que se le denomina español venía ¿por qué? Porque que no sabían mucho, no tenían mucha instrucción, entonces prácticamente no fue designado para todos. Entonces pasaban a ser de su propiedad. Sin embargo, también en determinado momento, el encomendero tenía el beneficio de que si un español le pedía personas para trabajar, nativos eran dados en propiedad al español y, por lo tanto, tenía que, si se le llamaba para que prestara servicios personales, el encomendero le asignaba al que solicitaba. Y eso fue lo que dio como resultado que cometieran esa gran cantidad de abusos hacia los nativos. ¿Por qué? Porque el español encomendero se sentía con el derecho de aquellos nativos y más que todo lo que interesaba era darlos como fuerza de trabajo, como mano de obra, en el cual muchas veces el encomendero ganaba algo que le proporcionaba el español que lo solicitaba, pero el que llevaba a cabo el trabajo era el nativo. O sea que la primera forma de repartir, digámoslo así, lo que encontraba aquí, ¿qué era? Al nativo. Y que recordemos, ya les mencionaba ayer, donde los tenían para tenerlos a la mano en los llamados pueblos de indios. Sin embargo, el español muchas veces los tenía en su propiedad y luego, si no, en el pueblo de indios, donde los llegaba a traer para las solicitudes que tuviera para desempeñar aquellos trabajos. Cuando ya estaba situado él en su pueblo de españoles y luego al nativo ya lo tenía de su posesión, entonces, ¿qué es lo que hace el español? Entonces va a llevar a cabo la otra forma de repartir, como es la tierra. Puesto que si trae
la facultad de repartir, otorgada por la corona, para todo lo que encuentre en estas tierras, entonces, ¿qué va a repartir? La tierra. Indudablemente, tierra que en España ya no había. En España ya todo estaba distribuido en feudos. Ya les decía, pequeñas o cierta cantidad de tierra que pertenecía al señor feudal. Entonces, ¿qué es lo que hace el español? Donde ve aquí una cantidad de tierra en forma desmedida, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Repartirse. Efectivamente, en una ocasión les mencioné cómo el español, cómo se va a repartir. Indudablemente, el primero que se va a repartir tierra, ¿qué van a hacer? La persona que viene a la cabeza de la expedición. Y se la va a repartir de aquí a donde alcanza la vista. Imaginemos, de aquí a donde alcanza la vista, no cabe duda que lo que pretendía con esa oración era lograr abarcar lo más que pudiera y se lo repartía de aquí a donde alcanza la vista en los 4 puntos cardinales. Imaginemos qué cantidad de tierra la que se iba a dar para sí, puesto que traía la autorización, la potestad, el derecho otorgado por la corona. Indudablemente, dentro de aquella expedición que venía, ya les he mencionado, no venía solamente el que venía a la cabeza, era un segundón, venían otros. Acorde a la posición que tenían ahí en España, quien venía al mando de la expedición, así le otorgaba a sus acompañantes, sus amigos, sus compañeros de viaje, cantidades extraordinarias de tierra. Y en ese repartir la tierra, si dentro de la tierra que se repartía, de aquí a donde alcanza la vista, en los 4 puntos cardinales, incluía algún asentamiento de nativos, prácticamente viene a ser un repartimiento de tierra feudal. ¿Por qué? Porque no solo la tierra, sino que automáticamente pasa a ser dueño de quienes estaban asentados dentro de aquella tierra. Claro, quien venía en la cabeza de la expedición traía la autorización. ¿Cómo llevó a cabo aquí la repartición? Eso sí, ya fue muy diferente a lo que un día en el primer viaje expedición de Cristóbal Colón, la corona pensó que iba a darse aquello. Y como les he mencionado, ninguno de los tantos reyes que pasaron durante los más de 300 años se tomó la molestia de venir a ver cómo se había llevado a cabo aquella repartición. Y no se repartía. Sí, Pray, dime. Licenciada, pero esos modelos persisten. Ya ve que para el corte de café, toda la gente del altiplano, pueblos o grupos familiares extensos, los bajan con buses hacia las zonas cafetaleras para trabajar en un modelo de trabajo, pero es prácticamente una situación similar a la que aplicaron los españoles en esa época. Efectivamente, imaginemos cuántos años han transcurrido y todavía se sigue utilizando la misma forma de explotación, porque realmente es una explotación. Y en aquel momento era el encomendero. En este momento es el contratista. Y todavía tú finalmente dijiste que muchas veces en buses, pero vemos que hay veces los transportan en camiones. Y nos hemos dado cuenta que si de mala suerte el camión se accidenta, ¿cuántos guatemaltecos han muerto en su afán de querer obtener, ganar dinero para poder subsistir? Y que dicen, pues no importa, vamos a traer más. ¿Y cómo los trasladan? Ya lo mencionaste tú, estamos en el siglo XXI y no se valora la vida, no se valora lo que es esa mano de obra. Y efectivamente vienen familias completas con niños y muchas veces hasta prefieren a los niños por la mano más fina y la mujer precisamente dependiendo a lo que los lleve. Regularmente es el café, en el cual realmente el tiempo ha transcurrido, los años han transcurrido, se habla mucho de los derechos del ser humano y lamentablemente aquí en Guatemala todavía seguimos viendo que se sigue dando esa explotación. ¿En qué momento tuvo su origen? Aquí estuvo a la llegada de los españoles. Y que en ese momento la corona nunca se preocupó y actualmente las autoridades tampoco se preocupan.
O sea que pareciera que estuviéramos en la misma etapa inicial de la llegada de los españoles, en lo cual se sigue explotando la fuerza de trabajo de los guatemaltecos. Sin embargo, esa forma de explotación que se dio durante la colonia, durante esa colonización, se dio en toda la América. Porque no vamos a decir que solo aquí en Guatemala, no, en toda la América se dio. ¿Por qué? Porque la corona emitía, dictaba órdenes, emitía leyes, pero eran las mismas para todos los que se encontraban colonizando aquí en la América. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya el español se repartió. Inicialmente la tierra de su ciudad se la dio y obviamente él tenía la mejor parte de su casa de habitación y luego daba en cantidades iguales o parecidas a quienes los iban acompañando dentro de aquella expedición. Luego ya se iba al área rural donde empezaba a repartirse la tierra. Como les decía, si había algún, vamos a ver, Zoila, dices, pero ¿cómo hacían para saber hasta dónde llegaba la tierra que se habían repartido? ¿O cómo sabían el límite de la tierra que se repartía? Bueno, como era de aquí a donde alcanza la vista, obviamente iba a tener una vista muy, muy buena. Y decidía a dónde llegaba aquella cantidad. Claro, ¿cómo la iba a definir? Trataba de avanzar, y de repente ponía una seña. Pero obviamente cada día, cada vez que avanzaba, la tierra se iba creciendo en tamaño. Y como les decía, en dimensión. Como les decía, de aquí a donde alcanza la vista, porque en sus inicios no se usó ninguna unidad de medida. No se utilizó nada que dijera 1 centímetro, 2 centímetros, 1 metro, lo que fuera, o una vara, como se medía con anterioridad. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Iba avanzando o mandaba a alguien que avanzara lo más y atrás iba. Y como ya vimos, que aunque lleguemos a un determinado punto y ahí termina, por la misma redondez de la Tierra, volvemos nuevamente a expandernos. Entonces, ¿qué fue eso? Una repartición en una forma desmedida. Y aún aquel que nunca pensó llegar a tener riqueza en tierra en España ni en ningún otro lugar, llegó aquí y aquí llegó a ser dueño de una vasta extensión de tierra. Y no solo la tierra como tal, sino que aún si tenía la suerte que le tocara algún asentamiento del grupo de nativos, automáticamente pasaban a ser de ellos. Sin embargo, en esa repartición, ¿qué es lo que está haciendo? Arrebatándole al nativo su tierra. Porque si dentro de el repartir la tierra había un grupo de nativos, iban incluidos, ya pasaban a ser de su posesión. Recuerden que el día de ayer les decía que hasta antes de la llegada de los españoles, los legítimos dueños de la tierra eran los nativos asentados aquí en estas tierras, en toda la América. De un día para otro, llegaron personas extrañas y les quitaron todo. Les arrebataron todo. Y no solo su tierra de la cual vivía, sino que toda su bienestar, porque realmente dejaron de tener ellos total libertad, ya no tenían ninguna libertad. Pasaron a ser dependientes de a saber quién era. Y no siendo suficiente, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que tenían en metales. Y como les menciono, algunos lugares tenían más y otros menos. ¿Qué es lo que hacen? Se lo quitan, le quitan todos sus bienes. Pero el español traía la autorización por parte de la corona. La corona había autorizado eso. Claro, ¿por qué lo autorizó? Porque nunca supo qué era lo que tenía. Nunca supo realmente lo que había encontrado Colón y lo que vinieron a hacer todos aquellos que se fueron desplazando con el correr de los años hacia estos territorios. Sin embargo, cuando llega las noticias a la corona de esta forma de explotación hacia el nativo principalmente, porque es en el año de 1542 cuando la corona emite las llamadas leyes nuevas. ¿Y qué dice esas leyes nuevas?
que a partir de ese momento queda suprimida toda forma de esclavitud o esclavitud virtual. Esclavitud, sin embargo, en la América nunca vamos a encontrar el término esclavo. Aquí fue encomendado, fue repartido. Pero ahí, claro, bajo el término encomienda, bajo el término repartimiento, claro que se esconde totalmente a las claras una esclavitud total. Y ya, con lo que mencionaba, sigue siendo la esclavitud, a pesar de que aún en este momento nuestra Constitución de la República dice que está abolida la esclavitud, como el término esclavitud. Y por eso es que cuando la corona emite las leyes nuevas, es clara cuando dice, queda suprimida toda forma de esclavitud y esclavitud virtual. ¿A qué se refiere lo virtual? A lo que se refiere al término encomienda, al término repartimiento. Porque eso es lo que se esconde tras del repartimiento. Una esclavitud. Vemos que también, en un momento dado, también utilizan el mandamiento. El mandamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Otra forma, prácticamente, de dar nativos al servicio de una persona, pero estos eran el mandamiento, dar nativos en forma temporal, o sea, por medio del cual obligaban a los nativos a trabajar en diferentes actividades, pero por un tiempo específico, mientras que el encomendero tenía para sí, él era el dueño de los nativos que podía disponer de él en cualquier momento, según lo solicitado por los otros españoles. Entonces, ¿qué vemos aquí? Término encomienda, repartimiento, encomienda, pero ¿qué se esconde tras de ella? Una esclavitud virtual. Por eso es que las leyes nuevas dicen que a partir de ese 1542 queda suprimida toda forma de esclavitud que nunca existió bajo el término esclavitud, o bien esclavitud virtual, lo que les decía, encomienda, mandamiento y el mismo repartimiento. O sea que las leyes nuevas actuaron 1542 para evitar que se siguiera abusando del nativo. Sin embargo, en el momento que surgen las leyes nuevas, prácticamente, ¿qué están dando? ¿Cuál es el mensaje? Que el nativo ya no puede ser explotado, que el nativo ya no va a ser abusado. Y entonces es efectivamente cuando se lleva a cabo, al saberse en España que está suprimida toda forma de esclavitud o esclavitud virtual, entonces empiezan los mercaderes de esclavos y se van a las costas del África a comprar esclavos. Sin embargo, al irse a comprar los esclavos, claro que en Europa sí había esclavitud. Los franceses utilizaban a esos esclavos que iban a comprar al África, explotarlos. Los ingleses también hubo mucha compra de esclavos. Cuando se tiene noticias de que aquí en América la emisión de las leyes nuevas ya no pueden esclavizar al nativo, entonces los mercaderes de esclavos dicen, bueno, un negocio más, y se van a comprar esclavos a las costas del África. Pero no era lo mismo comprar en las costas del África esclavos y llevarlos a Francia, llevarlos a los Países Bajos, o bien a Inglaterra, que transportarlos hasta la América. Mientras se comercializaban esclavos dentro de Europa, era un negocio, buen negocio. Cuando los mercaderes de esclavos dijeron, bueno, se nos expande la actividad comercial, compremos y los llevamos a América. Y compraron. Obviamente, ahí hay una primera inversión, comprarlos. Luego había que embarcarlos. Para una travesía de ¿cuántos meses? Si llegaban. Ya donde pudieran llegar. Ahí hay otra inversión porque, aunque fuera lo mínimo, había que darles alimentación. Claro, en las embarcaciones los ponían a trabajar, porque no venían de turistas. O sea, que seguía la explotación. Finalmente llegaban a estos territorios a venderlos. Imaginemos,
Venían enfermos. ¿Será que obtenían el mismo valor de quienes compraban, por ejemplo, en Francia, en Europa? Aquí tenía que bajar porque el español no quería pagar. ¿Para qué pagar si ahí tenía a la mano a los nativos? Los tenía concentrados en el pueblo de indios. Se los ha dado en posesión. De repente viene alguien a vender esclavos de la raza negra. Ahí tenía que invertir un poco más. Y si no venían muy sanos, ¿para qué iba a comprar algo que se le iba a morir? Los que lograron llegar y otros en el camino murieron. Pero como era fácil, el que muere en el camino, pues solo lo mandaban al fondo del mar. Hay que terminar. Pero prácticamente la situación del nativo, el español la tomó como la del esclavo que compraba en el África. Y sabemos que la esclavitud, ¿qué fue? El abuso total. El no considerar a las personas, tanto a los nativos de América como a los esclavos que iban a comprar a las costas del África, únicamente como objeto de trabajo. Como objeto, y todavía trabajo creo que se suena fino, objeto de explotación. Y llegan aquí, imaginemos, vienen de un clima y a establecerse en climas diversos, con alimentación diferente. Todo era diferente. Algunos no sobrevivían. Pero sin embargo, eso dio origen a que llegaran personas de la raza negra aquí a la América española a raíz de la emisión de las leyes nuevas en 1542. Claro, la corona española emitió las leyes y las mandó, cúmplanlas. Sin embargo, aquí la corona las mandó y que las acataran. Pero aquí se siguió dando el repartimiento. Se siguió dando la encomienda. Y ya, lo que mencionó Pride en su momento, estamos en el siglo XXI y sigue dándose. Y como repito, a pesar de que nuestra Constitución dice que está abolida la esclavitud. O sea, que ya se había abolido en 1542 con la emisión de las leyes nuevas. En la América, prácticamente queda abolida en la primera Constitución, la de 1812, la Cortes de Cádiz, donde uno de los puntos primero es abolición de la esclavitud. Nuestra Constitución dice abolición de la esclavitud, pero sin embargo, ¿qué vemos? Que aquí sigue habiendo esclavitud. Repito, no bajo el término esclavo, pero sí bajo otros términos. Ya el ejemplo contratista, el contratista que es prácticamente un encomendero, que es el primero que gana una parte del trabajo que van a llevar a cabo, a quienes trae. Y luego termina la cosecha, les da una parte y otra se paga él, porque él se tomó la tarea de irlos a buscar, transportarlos, llevarlos, que concluyera y regresarlos a su lugar. Pero como les decía, si en el camino se muere, pues ahí hay más. O sea que, ¿dónde realmente hemos avanzado con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno. Está los nativos que se utilizan para su explotación a partir de los 18 años. Hasta los 50 años, que es cuando mayor fuerza de trabajo pueden dar. Ahí está el repartimiento de indios, utilizándolos para trabajos a partir de los 18 años. Las tierras pues se las repartieron en una forma desmedida con todo lo que había dentro. Nativos. Pero luego dice el español, bueno, ahí están los hombres, comprendidos de los 18 a los 50 para que trabajen la tierra, para que den trabajos de construcción, que definitivamente el español vino a construir sus viviendas. Y ya les mencionaba y hemos visto muestra de ello. Las viviendas en la antigua Guatemala, que todavía se mantienen, imagínense qué buenas construcciones, que cuántos siglos han transcurrido. Guatemala, pues es un país que está en constante temblores y terremotos, y sin embargo ahí se han mantenido. Entonces dice el español, bueno, ¿y las mujeres qué? Las mujeres no están de adorno. Entonces, idea el llamado repartimiento de hilados o algodones, o algodón. ¿En qué consiste este repartimiento de hilado o algodón? El español lleva cantidad de algodón, tiene
que lo han obtenido de la tierra. ¿Y quién lo cultivó? Los hombres, que eran los que trabajaban la tierra. El español tenía lo suyo y se lo daba al corregidor del pueblo de español, para que éste a su vez se lo fuera a distribuir, se lo fuera a dar todo el algodón, lo que obtenía, al corregidor del pueblo de indios, para que lo distribuyera dentro de las mujeres de aquel pueblo de indios, de aquella reducción. Indudablemente que el algodón llegaba sucio, porque acababa de ser cosechado. Se le daba todo a cada mujer también a partir de los 18 años. ¿Y qué tenía que hacer aquella mujer con ese algodón? Tenía que limpiarlo, tenía que trenzarlo. Y con el tiempo ya lo pedía que se lo trabajara totalmente. Si la mujer se oponía, no tenía derecho, no tenía opción a oponerse. Tenía que aceptar la cantidad de algodón que se le daba. Y con esto más que se le daba medido, obviamente, se le daban 5 libras, tal como se había cosechado. Al limpiarlo, ahí bajaba, ya no eran las 5 libras, iba bajando. En lo que lo procesaba, lo trenzaba, iba bajando. Al cabo del tiempo, llegaba el corregidor del pueblo de indios, por mandato del corregidor del pueblo español, a traer el algodón que había sido trabajado. ¿Qué sucedía? La mujer le dieron 5 libras, pero en el proceso perdió. Y eso no le importaba al corregidor del pueblo de españoles. Él mandaba que el corregidor del pueblo de indios, así le había dado 5 libras a cada mujer, las 5 libras tenía que entregar. Y si no tenía, pues dentro de su tierra que tenían, dentro del pueblo de indios, para cultivar lo que les iba a servir para su alimentación, siempre sembraban algodón para tomar de ahí y completar la cantidad que le había sido asignada. Si alguna mujer no tenía de dónde completar el número de libras que se le había otorgado, inmediatamente era azotada. Pero si se dan cuenta, se llama repartimiento de hilados o algodón. Aquí no se utiliza el término esclavo. Es un repartimiento más. Y para entonces las leyes nuevas ya habían sido emitidas con anterioridad. ¿Y dónde era donde se llevaba principalmente este repartimiento de hilados o algodón? En los corregimientos de Totonicapán, de Huehuetenango y en el de Quetzaltenango. Ahí era donde había los asentamientos, eran mucho más, había los españoles, ahí se habían dado más, asignado más. En los pueblos de nativos, los pueblos de indios eran más grandes, entonces ahí era donde llevaban el algodón para que la mujer lo trabajara. Como les decía, ¿dónde era? Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango. Los corregidores muchas veces compraban a los demás españoles para tener ellos el control totalmente, que era una explotación hacia la mujer. Pero como les he mencionado, realmente es un repartimiento. Pero es un repartimiento que no es voluntario, porque se le designa a una persona, a una mujer, pero no se le dice, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Quiere? ¿No quiere? ¿Acepta? ¿No acepta? No, era una imposición. ¿Y qué le quedaba? Aceptarlo. Y, por ejemplo, en los pueblos de indios, los alcaldes de indios, que era la máxima autoridad, ordenaba al corregidor del pueblo de indios para que repartiera a todas las mujeres y que la mujer no se podía negar. ¿Pero qué vemos ahí? Otra forma de explotación, otra forma de esclavitud. Y la corona emitió las leyes nuevas, dijo, cúmplelas, pero no vino a verificar. Y ahí era donde de repente llegaba la noticia a España, y era donde España ya mandaba a llevar a cabo lo que les mencionaba ayer, la visita. Si era cierto el abuso que estaba por parte de la autoridad, puesto que el corregidor del pueblo español lo hacía con el
aval de la máxima autoridad. Y entonces ahí se llevaba la visita, no solo al capitán general, al virrey, al corregidor, al alcalde, sino que también se les llevaba. O sea, se le aplicaba a quien abusaba del nativo acorde a las quejas que llegaban a la corona española. Pero imaginemos, una queja, ¿cuánto se tardaba en llevar aquella queja hacia la corona? Y en regresar, pero mientras se seguía explotando. Y eso se dio durante toda la dominación española. No cabe duda que el español, ¿cuál era su argumento? No son esclavos, son repartidos. Repartidos, pero que fue una forma más de explotación a las mujeres. Y se tomaba a partir de 18 años. Ya los niños y las niñas ya iban a llegar a los 18, iban a ser repartidos. Y las mujeres igual iban a ser repartidos para obligarlas a este repartimiento de hilados, hilazas o algodón. ¿Alguna pregunta? Bueno, los hombres comprendidos de los 18 a los 50 se les aplica el repartimiento de indios, como se le denominó. Obligarle a llevar a cabo trabajos forzados, explotar. A las mujeres no las dejaron fuera. Ahí estaba el repartimiento de hilados. Pero luego dijo el español, bueno, al llegar a los 50 años los hombres, ¿qué beneficio le van a dar al español? Ninguno, porque ya no puede. Con el trabajo, trabajar la tierra o trabajar en construcción al servicio del español. Entonces, dio una nueva forma de repartimiento, que fue el repartimiento de enseres o mercancías. ¿En qué consistía este repartimiento de enseres o de mercancías? En que los españoles o los corregidores también, dependiendo si tenían la posibilidad, compraban mercancías. Por ejemplo, hachas, machetes, los instrumentos que podían servir. ¿A quién se lo dirigieron? A los hombres comprendidos de los 50 años en adelante. ¿Y qué le decían? Bueno, aquí la traigo. Esto tiene que venderlo dentro del pueblo de indios. Claro, la primera vez que lo llevaba, tenía mercado. Y como por eso fue que al español le interesó empezar ya a la corona, principalmente, establecer una unidad de cambio acá para poder obtener beneficios económicos. Entonces le pagaban, obviamente le pagaban poco, pero le pagaban al nativo para que tuviera realmente cómo satisfacer, porque eso no fue más que satisfacer la voracidad que tenía el español que traía hacia los nativos. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona mayor de 50 años que se le daba y a quien se le designaba este repartimiento de enseres o mercancías? Venderlo entre su comunidad. Le daba, por decirles, 10 objetos. Le daba un tiempo, una semana, para que lo vendiera y a la semana venía la misma recolecta. El corregidor del pueblo de español obligaba al corregidor del pueblo de indios para que llegara a ver qué fue lo que vendió. Indudablemente, al principio, las primeras ventas eran, aunque no necesitaran la mercancía, pero digamos que ya las podía tener y de algo le podía servir. Y lo hacían regularmente cada cierto tiempo. Si llegaban con la persona que le habían dado las herramientas y le decía, fíjese que no logré vender más que solo una, pues tiene que pagarla. Es que no tengo cómo, de lo que obtiene de la tierra. No es que ya solo es para nuestro sustento diario. Entonces, que era azotado, castigado. ¿Qué es eso? Otra forma de esclavitud, pero no bajo el término esclavo. Les decía hace un momento, en la América española no se utilizó el término esclavo y no hay ningún documento que diga que los nativos fueron sometidos a la esclavitud. Se habla de esclavitud para los esclavos que trajeron a vender, pero que los trajeron los mercaderes que se dedicaban a la comercialización, a la venta de esclavos. Pero en el caso del nativo, aquí no hubo esclavitud, nunca aparece en ningún documento donde diga
que el nativo fue esclavizado a través de el repartimiento de hilados, del repartimiento de mercancías. Aquí no. Pero por eso las leyes nuevas fueron claras. Suprimida. No más esclavitud. Ya clara. Esclavitud virtual. Y la virtualidad era la que se llevó a través de otros nombres, como les decía, encomienda, mandamiento, el mismo repartimiento. Y ya mencionaba, estamos en el siglo XXI y se sigue dando. Pero tampoco bajo el término esclavo. Porque el que los comercializa es y el término, claro, ahorita no sé, aunque hay todavía en algunos lugares donde se habla todavía de mandamiento. Algunos lugares todavía, lejanos indudablemente, pero ¿qué han hecho las autoridades para evitar toda esta explotación? Y se sigue dando. Y así como se sigue dando aquí en Guatemala, se siguen dando todo donde hubo dominación española. Y que muchas veces se utiliza los mismos términos, o bien se han cambiado como contratistas, así lo han solapado. ¿Pero qué es? Una esclavitud virtual. ¿Impuesta por quiénes? Por los españoles. Claro, la corona permitió. Y se puede decir que hasta dio la orden de repartirlo todo. Quedó constancia en la primera capitulación y luego se ratificaba en cada una de aquellas capitulaciones, de aquellas expediciones que salían para estas tierras. Claro, si vemos ahí, ¿quiénes fueron los que vivían muy bien? Todos los españoles que se vinieron a residir aquí. Tal vez no tenían nada en España y aquí pasaron a ser encomenderos. Tenían a su propiedad gente, nativos, que los llevaban a trabajar y ganaban. Ahora, por un tiempo más largo o bien un tiempo temporal, pero estaban a su servicio, estaban ganando sin hacer nada. O bien algún español mandaba a la corona a decir que había sometido a un grupo de nativos que estaba velando por que practicaran la nueva religión, etc. Entonces la corona en agradecimiento, ¿qué hacía? Ahí les iba a dar un determinado número de nativos para que los tuviera en encomienda. ¿Pero por qué lo hizo la corona? Porque la corona realmente, al final, ¿qué era lo que le interesaba? La riqueza que iba de aquí para allá, de toda la América española. Y el español residente acá fue el que hizo de las suyas. Y que si nos damos cuenta, y vamos a ver en el transcurso de nuestra historia, a medida que avanzamos, se da la independencia y sigue dándose. Viene el gobierno liberal de Barrios y ahí sigue dando el mandamiento, ahí se sigue dando la encomienda. ¿Por qué? Porque no dice esclavitud, no dice esclavo, es dando una encomienda. Y el contratista, como les digo, en este momento, ¿qué es de otro? Igual, que está explotando, abusando de la fuerza de trabajo. Aún antes de la Revolución de Octubre, seguía dándose. Y en un momento dado, esos mandamientos se seguían dando. Las encomiendas se seguían dando. Y entonces ahí, ¿qué fue lo que se legisló? Que no más explotación hacia los menores. Y vemos que nuestra Constitución dice que no hay que explotar a los menores. Y si nos damos cuenta, en este momento se usa mucho la mano de los niños porque es delicada. Por ejemplo, para la flor. Ellos son los que trabajan. ¿Y será que trabajan en unas condiciones muy cómodas? No, explotados. Pero, ¿qué hacen las autoridades? No lo hicieron la corona española. ¿Cuántos siglos han transcurrido? Y seguimos en las mismas condiciones de explotación. ¿Alguna pregunta? Bueno, como les mencioné, se repartían la tierra. Sí, Liliana, dime. Buenas tardes, licenciada. Solo como una consulta. Con respecto a lo que usted mencionaba de la mercadería, ellos, ¿cómo la utilizaban? Me imagino que tenían algún medio de pago. ¿Hay alguna moneda de parte de ellos que trajeron? ¿O pagan perdón, continúa, Liliana. Con agricultura, o sea, me refiero con ganadería, o sea, con lo que tenían de ganado, no sé, o era realmente moneda? Bueno, el español lo que buscaba
era realmente beneficiarse, obtener un beneficio de eso, de esas ventas, digámoslo así. Y le decían que la tenía que vender. Obviamente, como les mencioné al principio, se podía comprar. Y el español todavía, digamos, buenamente, aceptaba que, aunque no se le pagara en moneda, porque no tenía al principio, que se le pagara en lo que obtenía producto del trabajo de la tierra. Porque al final, lo que obtenía del producto de la tierra, lo que cultivaban los nativos, al final, al llegar al español, le iba a servir para subsistir sin hacer absolutamente nada. O bien, el corregidor, que muchas veces era el que se agenciaba de todos estos enseres, después lo que obtenía en pago, lo comercializaba en el pueblo de españoles. O sea que el nativo tenía que ver cómo daba el producto de aquello. Que no había mucha moneda al principio, no había mucha moneda circulante. Entonces, los españoles aceptaban que se les diera en productos, por ejemplo, maíz, calabazas, lo que obtenían de la tierra. A medida que transcurrieron los años, pues ya había más moneda circulante. Entonces, solo con moneda. Pero el español prefería en un momento dado que se le diera producto de la tierra, porque recuérdense que tenía que tener dinero para pagar el tributo que estaba obligado año con año. Y que muchas veces no era una vez al año, la corona mandaba una vez al año, pero aquí lo cobraban muchas veces 2, 3 y más veces. ¿Y quién controlaba? ¿A manos de quién iba a dar ese cobro que se hacía ya no durante una vez al año, sino que cada 5 meses, cada 6 meses, dependiendo? Muchas veces se hacía cuando había cambio de autoridad para que le quedara. Entonces, venías de España sin nada. En la recaudación del tributo ya tenía una posición económica. ¿Y qué sucedía si estos nativos, a quienes se les había dado el repartimiento de enseres, no tenían dinero para compensar el pago de aquellos objetos? No le había quedado nada de lo que había cultivado. Eso no le importaba al español. Entonces, ¿qué era? Sometido a azotes. Se le azotaba, se le castigaba. O se le llevaba a sus casas para que dieran el equivalente en fuerza de trabajo. Pero todo eso la corona no lo vio. ¿Quiénes se beneficiaban? Los que residían en estas tierras. O sea que definitivamente aquí en Guatemala lo que más, en toda la América principalmente, lo que más obtenían digamos, en pago al inicio era lo que los nativos producían, lo que obtenían de la tierra. Porque ya vemos que, por ejemplo, el ganado, el español lo trajo. Ellos, como les decía, al principio era más lo que se llevaba de esta dominación española para España. Pero luego, ¿qué hicieron? De España empezaron también a mandar para acá. Entonces se da esa comercialización. Ya les decía, ahí estaba España poniendo impuestos para beneficiarse ellos también, como quien dice, no solo los que están allá se van a beneficiar, nosotros tenemos que obtener algo a cambio. ¿Y qué obtenía? Ahí estaba, la recaudación de impuestos, que es cierto, se los decía el día de ayer, el 100% de lo recaudado no se iba, se quedaba en el camino. A todos los que iban llevando a cabo, tomando parte en esas actividades. Pero, mucho poco, España recibió, con solo, como les decía, el cobro del tributo anual, y lo cobraban 2, 3 veces. A ver, Manuel, ¿qué dice? Se menciona a Atanasio Tzul, cierto. Él precisamente era uno que se encontraba dentro de uno de los corregimientos donde mayores beneficios obtenían los corregidores. ¿Y qué eran esos corregimientos? No era más que asentamientos donde había mayor número de nativos, donde obtenían mayores beneficios. Y vamos a ver cómo Atanasio Tzul es uno de los que se va a reclamar, se va a oponer y se va a manifestar precisamente por el abuso del impuesto, del tributo, que los españoles residentes de aquí lo cobraban 2, 3, 4 o las veces que se les ocurrieran.
Y el nativo que tenía que pagarlo. Y si no, pues lo castiga. Pero para ello, ¿cuántos años transcurrieron? Precisamente. Hasta que hubiera alguien que se levantó y dijo, hasta aquí. Pero para entonces ya habían transcurrido 50, 100, 200, 250, 300 años. Hasta que alguien dijo, hasta aquí. El abuso que se hacía principalmente en esos corregimientos, mayores asentamientos, como les decía, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango. ¿Algo más? Ya, Lilian. Gracias. Por Gracias, licenciada, muy amable. nada. Bueno, si no hay más, entonces, como les menciono, en esa acción de repartir la tierra, que era lo que hacían en una forma desmedida, ¿qué decía el que venía a la cabeza de la expedición? La tierra es del rey, porque se la habían dado con el justo título en propiedad a la corona española. De ahí la razón por la cual es que la tierra le llaman tierra real, realenga. Real o realenga porque pertenece al rey. Y eso es lo que da lugar a lo que se le va a denominar como el principio de señorío. La tierra es realenga, la tierra es real, le pertenece al señor. ¿Quién es el señor? El rey. Ya, el Papa Alejandro VI, cuando se pidió su mediación, él medió y dijo, sí, está bien, le dio el justo título. Que no quedaron conformes ambas partes, sino que hasta finalmente, con el Tratado de Tordesillas de 1494, entonces, ahí se ratifica definitivamente que la tierra es real, la tierra es realenga, la tierra le pertenece al señor, legítimo dueño de toda esta tierra. Como era legítimo dueño de la tierra, es que él, precisamente, en la capitulación, autoriza a quien vaya a llevar a cabo la repartición de las tierras. Y la va a repartir a todos. Aparte de que a la corona le interesaba que quedaran tierras realengas para todos los que podían venir más adelante. Y efectivamente, imaginemos cuántos españoles no se trasladaron hacia estas tierras. Y lo primero que venían era tomar posesión de tierra. Y tierras en cantidades desmedidas, puesto que aquí había bastante para repartir de tierras. Mientras que en España ya no había tierra. Entonces, eso es lo que da origen a ese primer principio dentro de la política agraria colonial que se denomina como el principio de señorío. Como les decía, toda la tierra es del rey, es del señor, y por lo consiguiente puede hacer con la tierra lo que quiera. ¿Y qué es lo que hace? Autorizar a quien viene a la cabeza de las expediciones para que reparta las tierras que encontraba acá. Bueno, se la repartieron desmedidamente, así, sin medida, solo con el ojo. Pero cuando la corona española vio todo lo que se obtenía de estas tierras, toda la riqueza, entonces, ¿qué hace la tierra? La corona. Dar lugar a la creación de otro principio que se denomina la tierra como aliciente. ¿En qué consistía este tierra como aliciente? La corona empezó a anunciar y váyanse, organicen sus expediciones, inviertan, que haya compensa en tierra. ¿Cómo no los señores feudales, con tal de que sus hijos segundones tuvieran algún bien, invertían, hacía el gasto para montar una expedición y muchas veces se juntaban varios señores feudales para sacar adelante una expedición en beneficio de sus hijos segundones. Claro, ¿cómo no iba a ser la tierra un aliciente? ¿Cómo no iba a ser la tierra una motivación? Claro que fue una motivación. Como les decía, allá en España ya no había más tierra, allá estaba repartida y ya no había de dónde tomar más. Y aquí había, y llegaban las noticias de que segundones que se habían trasladado tenían tierra que no la podían ni cuantificar por la cantidad que se habían dado. Entonces la corona te dijo, bueno, váyanse, ahí hay un aliciente, inviertan, que allá se reponen. No importa los gastos que hagan en los padres, los señores feudales, que con solo la tierra que tenían aquí era más que suficiente
para compensar los gastos que habían llevado a cabo para sacar adelante las expediciones. Y claro que se hacía, digamos, el sacrificio de los padres para que los hijos llegaran a tener aquí gran cantidad de tierras. Y más, la corona lo estaba ofreciendo. Entonces, ¿por qué desechar lo que la corona ofrecía? Y la corona ofreció porque nunca le costó. Sin embargo, primero la ofreció como aliciente, como motivación, como compensación a lo que iban a gastar. Pero luego la corona reaccionó y dijo, bueno, la tierra es del rey. La tierra le pertenece por el justo título otorgado por la iglesia a los reyes españoles. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues ahora voy a recuperar algo. ¿Y qué hizo? Da lugar al otro principio de la tierra como fuente de ingresos a las cajas reales. Entonces ahí sí se toma la tarea la corona española de enviar personas a cada uno de los lugares donde habían asentamientos, a los virreinatos, a las capitanías generales, para que verificaran la propiedad de la tierra. Llegaban con un español y le decían, bueno, ¿cuál es su tierra? Y de aquí hasta mí ya ni se alcanza a ver. ¿Y cuánto le costó? Bueno, pues con las expediciones, las primeras, etcétera. ¿Y dónde está su título de propiedad? No, es que solo se repartió de aquí a donde alcanza la vista. El capitán de conquista me dio esta cantidad de tierra. Bueno, pero necesito ver el documento. Esas eran las órdenes de la corona, donde consta que aquella tierra le pertenece. No, que no tenemos, porque eso ya fue hace años. Se la dieron a mi papá, etcétera, ¿verdad? A lo cual la corona no se tardó mucho en reaccionar. Entonces le decía, bueno, pues entonces, si las quiere, la tierra, cómprela. Pero para entonces ellos ya habían adquirido bastante posición económica aquí. Algunos tenían para comprar la tierra y ahí sí, quienes venían, ahí a la medían. Y precisamente la tierra, como fuente de ingresos a las cajas reales, es lo que da origen al latifundismo en la América. ¿Y qué es latifundio? Grandes extensiones de tierra, propiedad de una persona. Quien tenía dinero para comprarla, la compraba. Y quien ya no le alcanzaba, pues devuélvalo. Que esas tierras son reales, son realengas. Y a la corona le interesaba que devolvieran tierras para los que se podían venir. Después hubiera dónde vender la corona. Y precisamente donde lleva a cabo este proceso de compra-venta de tierra, es lo que se le llama composición de la tierra. Y no solo la vendía, entonces ahí iba la aplicación del impuesto a la alcabala, impuesto sobre la venta, compra-venta de tierras, aunque también sobre herencias y demás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con ellos? Si se dan cuenta, la corona desde el principio se benefició y se siguió beneficiando durante toda la colonización. Y no cabe duda que algunas personas tenían tanta tierra, pero a la hora que llegaron los funcionarios del gobierno y llevaron a cabo la composición de la tierra, no pudieron comprarla toda, tuvieron que devolverla, una parte. Y otros que les habían dado muy poco, tuvieron dinero para comprar más. Como les decía, ese es el origen del latifundismo. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de eso. Aquí está la familia Isinena que venía de España. Fueron los primeros que vinieron y se dieron en una cantidad desmedidas. Y todavía ahorita podemos ver que hay algo de eso. Sus descendientes tienen esa cantidad de tierra que no les costó relativamente. No solo en el área urbana, sino que en el área rural también. Recuerden, algunos de ustedes sabrán, aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción, aquí en la Plaza Central, el pasaje Isinena. ¿Por qué se llama pasaje Isinena? Porque le pertenecía toda esa construcción a la familia Isinena. No cabe duda que para tener esa construcción, no cabe duda que era de los españoles que habían venido en sus inicios y habían hecho buenos capitales y pudieron adquirir gran cantidad de tierra. Obviamente, cuando se hace el traslado de donde estaba
capital del Reino de Guatemala, o lo que hoy es Antiguo Guatemala, para este nuevo asentamiento, la nueva Guatemala de la Asunción, tenían para comprar, entonces compraron esa cantidad de tierra. ¿A quién se la compraron? Aún en el traslado, ¿quién le compraron esa tierra? A la corona, aplicando la llamada composición de la tierra. Si nos damos cuenta, primero, la tierra es real, es del señor, del rey. Con el segundo, la corona ofrece. Hay un incentivo, hay una motivación, váyanse, ahí. Pero luego la corona reacciona. Bueno, ya se la dio, que la compren. Es la tierra como fuente de ingresos a las cajas reales. Aunque también no hay que perder de vista que quienes venían a llevar a cabo esa acción muchas veces traían el orden de que si era una persona con mucho nexo con la corona, entonces la tierra valía un poquito menos. O bien se le podía dar facilidades. Al final, ¿qué era lo que perseguía la corona? Hacerse. Enriquecer sus cajas reales. Y la misma reflexión que les he mencionado. Fueron más de 300 años. ¿Cuánto obtuvo la corona de esto? ¿Y qué hizo con toda esa riqueza? Si toda la vendió. Y, por ejemplo, muchas tierras que aún existen en este caso, toda la República de Guatemala, en toda la América, que son tierras baldías, tierras que no pertenecen a nadie, pertenecen a los diferentes estados. ¿De cuándo quedaron? De las llamadas tierras realengas que quedaron desde la dominación española. Y de repente llega ahí alguna autoridad por ahí que llega y dice, esta tierra no es de nadie. De un día para otro ya la escritura y ya es de él. Sí, de dónde la corrupción. Corrupción que quienes la trajeron a estas tierras, los españoles. ¿Alguna pregunta? Como les mencionaba, la corona va improvisando. Primero regaló y luego cobró. ¿Por qué? Porque reaccionó y dijo, bueno, ya les di tanto. Ellos viven bien. Están obteniendo gran riqueza. ¿Y qué obtengo yo de cambio? Entonces digo, bueno, vendámosla. Ahí estuvo la composición de la tierra, a lo que es ese tercer principio como fuente de ingresos a las cajas reales. Aún así, después de toda la riqueza que se fue de aquí, tanto en objetos de oro, plata, piedras preciosas, como la cantidad de dinero que llegó allá, todavía España, ¿qué dice? Que todo le pertenece. ¿A quién le pertenecía? ¿Y quiénes fueron objeto de mayores explotación? Los nativos. Ahí vemos los repartimientos, explotación, obtención. Claro, el español trabajaba su tierra. ¿Pero por qué la trabajaba el nativo? Porque él sabía cómo trabajarla. El español nunca iba a agarrar un asadón y ponerse a trabajar la tierra. ¿Para qué? Si había gente que no había que pagarle. Con las leyes no se dijo que se le pagara, pero le pagaba lo que quería. Para justificar en un momento dado que no llegaran quejas de que no le estaba pagando. Claro que le pagaba poco, pero le pagaba. ¿Y qué le quedaba al nativo? Se podía decir, no, no acepto. No. Se podía decir el nativo, no acepto porque es muy poco, denme más. No, no tenía opción. Bueno. Entonces la corona va improvisando, pero obviamente improvisando para su propio beneficio, no por el beneficio del nativo. Luego, dentro de esa repartición de la tierra, y como les digo, en el momento que la compran, allá son dueños de esas grandes extensiones de tierra. El latifundismo. ¿Recuerdan que les mencionaba cómo el español sacó al nativo de sus ciudades y lo va a concentrar y va a establecer los llamados pueblos de indios? En los pueblos de indios, ¿qué lo hizo? Hasta entonces el nativo vivía libremente donde él quería, donde él veía que la tierra producía más, donde sus cultivos eran mejores,
Vino el español y le dijo, bueno, fuera, ahorita los sitúo yo. Y los concentró, las llamadas reducciones o pueblos de indios. Les mencionaba el día de ayer cómo les trazan sus ciudades igual a la usanza de cómo lo hizo el español aquí en sus ciudades. Una plaza central, la iglesia, autoridades y comercio. Y luego, siempre en la misma forma, cuadricular, les iba asignando tierra para que ahí construyeran sus viviendas. Obviamente, las viviendas no eran como la de los españoles. Claro, a quienes tenían la autoridad, les daba autoridad también, única y exclusiva dentro del pueblo de indios. Por lo consiguiente, le daba un poquito más de tierra para su casa. Pero a todos les iba a dar tierra. Ningún nativo se iba a quedar sin aunque sea un pedacito para poder construir su vivienda. Terminaba de repartir la tierra a los nativos. Entonces, ¿qué decía? Ahora vamos a delimitar el pueblo de indios. Entonces, concluyendo, las casas de habitación ya bien distribuidas, asignaba una determinada cantidad de tierra que la iba a cercar, que iban a pasar a constituir las tierras comunales de indios. O sea, concluyó las habitaciones, las casas. Les asignaba tierra. La medía. Ahí sí el español la midió, la limitó. Nada que cultiven donde quieran. Nada que dispongan del resto. No, porque esa era de los españoles. Entonces, alrededor de su ciudad, les iba a limitar la tierra. Iba a designar una parte para cultivo. Como que dice, ahí tienen tierra, trabajen la tierra. Ustedes están acostumbrados a trabajar todos para todos, en comunidad. Ahí tienen para satisfacer sus necesidades alimenticias. Y por supuesto un poquito más para que tuvieran para cuando tenían que tributar. Por eso se le llama tierras comunales de indios. Pero si nos damos cuenta, para el indio, para el nativo, fue tierra comunal, propiedad de todos. Para el español, no, ahí fue propiedad privada. Hay una diferencia muy, muy significativa. Sin embargo, es irónico que hasta antes de la llegada de los españoles, los legítimos dueños de toda la tierra eran los nativos, que ellos podían disponer de la tierra para lo que quisieran. Viene el español y los limita. Entonces, una parte de la tierra es que les designa. Es tierra únicamente para cultivarla y que tengan para comer. Y la otra parte para pastar animales, para poner a secar algún producto de los que ellos obtenían de la tierra, pero no se podían salir de esos límites. Entonces vemos aquí la diferencia. Para el nativo, tierra comunal. Para el español, propiedad privada. Dime, Liliana. Disculpa, licenciada, es ahí cuando les ponen ciertos trajes a cada uno de estos pueblos, podríamos decirlo, y empiezan a, por si uno se escapaba y todo. Bueno, o si quería salir de... Los trajes que ahorita conocemos como los trajes típicos. ¿Qué era eso? Eso no fue más que una forma que el español tuvo de cuando se repartía. Por ejemplo, se repartían, se ha llegado a establecer que se repartían poblados enteros, como quien dice, les ponía un uniforme y que los que tienen tales y cuales características pertenecen a tal o cual español. Esos son los trajes. Recordemos que para entonces el español, porque el español cuando llega, ¿cómo encuentra a los nativos? Con taparrabos. Esa era su vestimenta. Que ya se nos decía en su momento, cómo era una diferencia total. El nativo con taparrabos y el español forrado, con esas mallas de acero.
Ya les mencioné la tecnología de defensa, muy diferente una de otra. Entonces, ¿qué hizo el español? Cuando se repartía de aquí a donde alcanza la vista, iba dentro un poblado, ese le pertenece a X o Y español. Entonces, le puso los identificó. Y como los nativos ya cultivaban el algodón, entonces, ¿qué es lo que hace? Los obliga a que elaboren prendas en las cuales tengan los diferentes colores que los van a identificar, que pertenecen, y vuelve nuevamente la pertenencia a X o Y español. Claro, les decían, el color predominante tiene que ser, por ejemplo, el amarillo. Y vemos cómo algunos trajes tienen más amarillo, porque para identificar de cierta región, de cierto lugar. Que el español lo que hizo, y como ya les enseñó a tejer, y claro, el español fue introduciendo lo que le convenía, pero para beneficiarse él de todas aquellas actividades. Y efectivamente, los trajes y vemos que todos los lugares donde hubo dominación española, los nativos van teniendo esas mismas características. Claro, cada uno va teniendo sus propias características de acuerdo a la imaginación, a cómo querían definirlos ya, y ya los nativos ya pusieron de por medio su imaginación, cómo se podía ver mejor. Pero en realidad, ¿qué fue eso? Fue más que una especie de uniforme, por decirlo así, que usó el español para identificar al que le pertenecía a uno u otra persona. Y como les menciono, poblados enteros le pertenecían a un español. Entonces había, y no importaba si iba adentro, asentamientos de nativos, pues mejor, porque le pertenecían, sin ver cuántos eran. Y si no, pues entonces estaban los encomenderos que llevaban gente a trabajar. Y si no, los que tenían en los pueblos de indios para repartirlos y utilizar estas variantes, digamos, de repartimiento de hilados, de enseres y de trabajo. Pero como les decía, les da tierra para que la trabajen en forma comunal. Tierra, para trabajar la tierra, para obtener cultivos, que son las llamadas tierras comunales. O de labranza, porque eran específicamente para trabajarlas. Y otras, lo que eran las tierras, específicamente para pastar animales, para poder secar algún producto, que eran los llamados ejidos. Pero todo eso, ¿quién lo impuso? ¿Quién lo ordenó? Los que estaban aquí, los españoles. En el cual, insisto, para el nativo todo es comunal. Para el español, propiedad privada. Por lo mismo que es propiedad privada, es donde nace prácticamente, y es el origen del latifundismo en toda la América. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya son pasadas las menos 10. Ustedes van a otra clase y yo tengo que dar ingreso también. Así es de que feliz noche. Ya tienen fecha de exámenes. Empiecen a leer, a estudiar. Y el próximo día, cualquier duda, pues yo se las puedo resolver con mucho gusto. Feliz noche para todos. Feliz noche.